Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá. Mi nombre es Julia Lisman, yo soy la coordinadora de la Comisión de Jornadas de ITEPSUR. Es un placer, bueno, encontrarnos acá nuevamente. Este es el primer encuentro del año. Eh, no sé si, bueno, para los que no nos conocen, el instituto no solo hace actividades así, encuentros relacionados con penal económico, hace con eh, temáticas de penal en general. El año pasado pudimos cerrar el año con el primer Congreso Nacional de Derecho Penal Económico, que la verdad que estuvo muy lindo, pero aparte de todas estas cuestiones, también hacemos otras actividades. Me gustaría comentarles que en este momento está vigente un concurso de investigaciones, ¿sí? De Derecho Penal Económico. Esto tiene plazo hasta el 31 de mayo para presentar ensayos breves, papers breves relacionados con la temática, así que eso lo puede ver en las redes. Y bueno, este es el primer encuentro del ciclo de encuentros de la Ley de Inocencia Fiscal. Vamos a tener en principio 3 encuentros. Así que bueno, le paso la palabra acá a Melanie y bueno, nuevamente agradezco a todos y todas por estar acá presentes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Julia, por la introducción. Mi nombre es Melanie Etlis y hoy tengo el placer y el privilegio de poder moderar esta primera jornada del año y del ciclo de encuentros sobre la Ley de Inocencia Fiscal, organizado por el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, ITEPSUR. Sean todos muy bienvenidos. Antes que nada, bueno, agradecerles a todos por estar aquí, por participar en nombre de la doctora Julia Lisman, que como dijo es la coordinadora de la Comisión de Jornadas del Instituto, y en nombre también de sus autoridades, los doctores Alejandro Cataña y Cristian Scoponi. Antes de comenzar, un breve aviso parroquial respecto de los certificados de asistencia. En el transcurso de esta jornada van a poder encontrar un link en el chat de este Zoom que van a poder completar con sus datos para así luego obtener su correspondiente certificado de participación. Por otra parte, respecto de las preguntas, que sé que deben tener muchas y muy buenas preguntas para hacerles a nuestros notables expositores del día de la fecha, dado que esta temática genera una multiplicidad de interrogantes, les pido que las dudas que me vayan surgiendo me las manden a mi chat privado del Zoom y después de todas las exposiciones se va a abrir un espacio para que los expositores justamente respondan esas consultas. Ahora sí. Cerradas estas cuestiones, vamos a adentrarnos en la temática que nos convoca el día de hoy, que resulta de sumo interés en la actualidad del derecho penal económico y es el nuevo escenario de prescripción, de la prescripción frente a los delitos tributarios que nos propone la reciente sancionada Ley de Inocencia Fiscal. Así paso a presentarles al primer expositor de la jornada. Tenemos con nosotros al doctor Pablo Varela, abogado y contador público nacional por la Universidad de Buenos Aires, especialista en tributación y en derecho penal también por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor adjunto en finanzas públicas y derecho tributario de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Asimismo, es miembro vitalicio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, miembro fundador y tesorero de este instituto de ITEPSUR, y además se desempeña como titular del estudio jurídico contable PSB Consultores desde 1989. Y en esta oportunidad nos va a hablar de las modificaciones de la prescripción en materia tributaria. Por favor, doctor, lo escuchamos. Melanie, Julia, muchas gracias por la presentación y a todos los presentes. Bien, vamos a darle en esta parte de la charla y en lo que al tema que me concierne un doble enfoque. Primero vamos a hablar de la 11683 y las modificaciones que tienen que ver con la exigibilidad y la determinación de tributos. Y en segundo lugar vamos a ver cómo se extrapola los efectos de esta mecánica prescriptiva al Código Civil y Comercial de la Nación y en paralelo con el alcance que tiene en las haciendas locales. En primer lugar, ¿cuál fue a mi criterio cuando uno tiene que definir qué buscó esta norma? Y bueno, esta norma, la 27799 de inocencia fiscal, buscó en materia de prescripción unificar criterios prescriptivos tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal. Segundo,
lo que buscó es darle a la prescripción tributaria reglas específicas, reglas puntuales. Tal vez se quedó a mitad de camino, pero creo que este fue lo que buscó. Y en segundo lugar, circunstancia que me parece adecuada, buscó darle un tratamiento preferencial a aquellos contribuyentes que vamos a ver que se los denomina cumplidores, en virtud de los cuales les va a dar un tratamiento particular de reducción del plazo del término prescriptivo. Em, para avanzar en esto, primero tenemos que tener claro que la Ley 11.683 contempla históricamente diferentes figuras prescriptivas, es decir, no solo la que tiene que ver con la determinación y exigibilidad del pago del tributo, sino también tenemos la de la aplicación de multas y sanciones, tenemos lo que tiene que ver con el cobro efectivo de las multas, las acciones de repetición y al igual que las determinaciones, la exigibilidad a agentes de retención y percepción. El cambio que vamos a visualizar solamente tiene que ver con el primer inciso, que es el inciso A del artículo 56. ¿Qué es lo que trata esto? Es decir, existe un cambio conceptual a lo que veníamos teniendo con anterioridad. Antes había un régimen general prescriptivo de 5 años para todos los contribuyentes que estuvieran inscriptos o que obligados a inscribirse se inscribieran de oficio y aquellos que no se inscribieran, el término prescriptivo era de 10 años. A todos aquellos contribuyentes no inscriptos, el término prescriptivo era de 10 años. ¿Esto se mantiene? Sí, se mantiene. La novedad de la Ley de Inocencia Fiscal es que trae una nueva cláusula que reduce el plazo de prescripción para aquellos contribuyentes que vamos a llamar cumplidores, y que frente a determinados supuestos de este cumplimiento van a gozar del beneficio, que en lugar de ser de 5 años la prescripción, resulte de 3 años. Esto después vamos a ver que va a tener unas serias consecuencias a mi criterio en materia de mecanismos de fiscalización, en todo esto, pero bueno, eso la práctica también, y lo mencionaremos de los técnicos. ¿Qué elementos necesita un contribuyente? Que repito, este contribuyente puede ser persona humana o persona jurídica o cualquiera de los contribuyentes que vemos en esto, va a gozar de este plazo prescriptivo reducido, pero necesita cumplir con algunos requisitos. El primer requisito es presentar la declaración jurada al vencimiento, es decir, en tiempo y forma. Esto que parece menor no resulta menor porque no solo lo va a tener que presentar, sino adicionalmente va a tener que hacer el pago respectivo, tiene que hacer la cancelación respectiva. El decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 93, estableció que esto de cumplimiento de pago y de afrontar la obligación también queda subsumido en los planes de facilidades. Es decir, no solo la cancelación total al momento de vencimiento, sino la inclusión en un plan de facilidades se considera también estar atento a la norma y que va a poder gozar de este beneficio. El segundo elemento, es decir, uno, presentar la declaración en términos. Segundo, regularizar el saldo. Ya lo dije, en forma de contado o a través de un plan, el que fuera, compensación o con lo que fuere. Y el tercer elemento es que Arca no impugne su declaración jurada pertinente con lo que se denomina diferencias significativas. Estos dos términos, diferencias significativas, vamos a ver que no solo ha tenido aplicación en materia de prescripción, sino en otro régimen que tiene que ver con lo simplificado, incluido en otro capítulo de esta ley. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que un contribuyente va a gozar de un plazo reducido sin el fisco no impugna con diferencias significativas. Bueno, la propia ley en un artículo a continuación del 56 y luego lo amplió el decreto reglamentario, establece el concepto que diferencias significativas o la impugnación por diferencias significativas van a estar dadas en 3 hechos. Es decir, cuando se produzca alguno de estos 3 hechos, se va a considerar que existe diferencia significativa. Si existiera diferencia significativa, entonces el contribuyente no va a gozar de este beneficio de reducción de plazo prescriptivo, sino va al plazo original general de los 5 años. Estas 3 circunstancias son, en primer lugar, la no utilización de facturas apócrifas. Esto, cualquiera sea el monto de la factura apócrifa, si el fisco impugnara una declaración jurada por utilización de facturas apócrifas, repito, cualquiera sea el monto, el plazo prescriptivo va a ser el general que estamos mencionando, el de 5 o 10 seguramente, pero vamos a estar pensando en el 5 por un contribuyente inscripto, por supuesto. En segundo lugar,
El segundo supuesto que, impugnado por el fisco, puede generar un cambio es que cualquier ajuste que le practique el fisco sea mayor al monto de la condición objetiva de punibilidad del artículo primero de la Ley Penal Tributaria, actualmente los 100 millones. ¿Esto por qué lo remarco? Porque si un contribuyente tuviera un ajuste de más de 100 millones, esto va a hacer que sea considerada diferencia significativa o discrepancia significativa y por ende vuelve al régimen general prescriptivo. Atención con esto, estos 100 millones que menciono va a ser el monto vigente al momento del vencimiento de la declaración jurada. No nos olvidemos que las condiciones objetivas de punibilidad luego van a ser ajustadas a través de una mecánica particular prevista también en esta reforma. Y el tercer elemento por el cual nos encontraríamos con discrepancia significativa es el que exista una modificación a través de la impugnación de la declaración jurada por parte del fisco, una modificación del impuesto a ingresar, de la determinación pertinente del ingreso o del quebranto que resulte, o del saldo a pagar, que resulte mayor al 15% de lo que el contribuyente hubiera presentado. Es decir, si el contribuyente había presentado una declaración jurada que daba a pagar 1 millón, si existe un ajuste, una impugnación de declaración jurada diferente al de facturas apócrifas, si ese ajuste resultara mayor al 15% de ese millón que el contribuyente determinó e ingresó, nos vamos a encontrar con que el plazo prescriptivo vuelve a ser el general. Estos supuestos, repito, con algunas variantes, fueron ampliados en lo que tiene que ver con el decreto reglamentario y lo que establecía. Pero acá se dan algunas circunstancias muy particulares. ¿Cuáles son las circunstancias? Cuando el fisco impugna una declaración jurada. Esta circunstancia no es menor, porque para que el beneficio de los 3 años se caiga en relación con la impugnación de la declaración jurada, porque previamente tuvimos que haber presentado la declaración en término y pagado el saldo pertinente, si se impugna con diferencias significativas o el término de discrepancias, lo que vamos a tener es hasta cuándo lo puedo yo ajustar. Entonces la primera pregunta es, si yo me encuentro en una presentación espontánea, es decir, yo presenté la declaración y espontáneamente, sin orden de intervención, por parte del fisco, decido rectificar esa declaración jurada, bueno, eso no va a ser considerado a los efectos de lo que estamos mencionando, porque se va a considerar que nunca hubo impugnación, y es lógico que nunca haya habido impugnación porque es una presentación espontánea. Este es el primer supuesto que está taxativamente contemplado en la ley. Lo que no está contemplado en la ley ni en el decreto es qué pasa si yo el ajuste lo hago previo digamos, durante el proceso de fiscalización, si yo el ajuste lo hago durante la prevista, si yo el ajuste lo hago luego de la vista en el procedimiento administrativo, porque yo ya sé algo, que si el ajuste lo hago con la determinación de oficio luego de la determinación, ya ahí el fisco ya impugnó a través del acto administrativo. Ahora, ¿yo puedo considerar que la corrida de vista es un acto administrativo suficiente que va a permitirme impugnar? La respuesta es que a mi criterio no, porque la corrida de vista me está hablando de una pretensión del fisco que va a quedar sujeta a mi planteo de defensa, mi argumentación, para ver si luego lo impugna. Por ende, a mi criterio, cualquier modificación que el contribuyente haga de su declaración jurada, rectificándola, repito, con anterioridad al orden de intervención nunca fue impugnación. Durante la fiscalización o incluso luego de la vista, a mi criterio, esto no va a generar el concepto de impugnación con discrepancias significativas que el fisco establece. Algunos consideran que ya con la orden de intervención, cualquier presentación que se realice posterior a este inicio de fiscalización y de orden de intervención, ya nos estaríamos frente a una impugnación con postura que no, por supuesto, no comparto. Sí es verdad que el decreto reglamentario, a mi criterio, utilizó un verbo diferente que el verbo que utiliza la ley. ¿Por qué? Porque la ley habla de impugnación. Arca debe impugnar la declaración jurada. Sin embargo, el decreto 93 del 2026, el término que utiliza es que Arca verifique
tanto las diferencias como verifique la utilización de facturas apócrifas. Yo creo que esta diferencia verbal no es casual, pero obviamente por un principio de legalidad, creo que el concepto impugnar y la única criterio que a mí, digamos, desde mi punto de vista, representa una impugnación, es el acto administrativo determinativo en estos términos que mencionamos. Hay otros elementos para contarles también con lo que tiene que ver con la materia prescriptiva en la 11683 y es, por ejemplo, la derogación de un viejo artículo de hace más de 20 años, lo recuerdo allá por el año 2005. Muchos de los que nos están escuchando creo que estaban en primaria. ¿Qué pasó? En aquellos años se estableció un mecanismo diferente prescriptivo de excepción. ¿Y cuál fue ese mecanismo que decía, bueno, mira, vamos a considerar como causal de suspensión por 120 días si para determinar y exigir el tributo por periodos que estén por prescribir, yo notifico la vista 180 días antes que se produzca la prescripción? Es decir, el fisco logró introducir una norma colgada del artículo 65 que tuvo a mediados del 2005 se dispuso por ley y luego se modificó unos días después dándole el requisito de 6 meses a 180 días. Con lo cual, si aparecía una vista, ¿sí?, por parte del fisco 180 días antes del término prescriptivo, no necesitábamos correr para la determinación de oficio. Esto fue un changüí adicional, esto quedó efectivamente derogado con esta norma. A su vez, también es importante pensar qué ocurre si yo rectifico en cualquiera de los supuestos. No llego a que me impugnen, estoy en el proceso, rectifico. ¿Qué pasa con los 3 años? Y obviamente la presentación de una nueva declaración jurada supone una interrupción del término prescriptivo que hasta ahora tenía y a partir de ese momento, a mi criterio, vuelvo a tener los 3 años. Sin embargo, algunos consideran que se estableció una excepción a este criterio de la interrupción de la prescripción ganada, manteniendo los plazos de 3 años sin interrupción. Yo creo que esto no debe ser así. A mi criterio aplica la norma general y esta excepción no surge de ningún texto legal y a mi criterio, si yo voy y rectifico, cualquiera sea la rectificativa, en el momento que lo esté haciendo, el término prescriptivo y general vuelve e inicia su conteo. Algo que es importante, porque muchos lo han confundido, escuché algunas o leí algunas opiniones que los confundían, todo el tema vinculado con facturas apócrifas no tiene monto. ¿Y esto por qué digo que es importante? Porque algunos consideraban que el monto era el del artículo primero. No, no, eso es para que sea un delito agravado del 2 de la Ley Penal Tributaria, inciso D. Nada tiene que ver este criterio con lo que tiene que ver la materia de impugnación, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier monto, incluso aunque sea mínimo este monto de factura apócrifa, yo creo de todos modos que por el principio de bagatela tendríamos que pensar qué es lo que se quiere hacer en este punto. Voy a dejar este término de prescripción en la 11683 en lo que tiene que ver en el salto que vamos a tener para para las causas penales, porque tenemos en el artículo 12 de esta reforma realmente una situación bastante particular con digamos, el efecto en materia penal. ¿Por qué digo esto? Porque el 13 que incorpora una modificación al artículo 16, un agregado al artículo 16 del régimen penal tributario, establece que la acción penal tributaria de los recursos de la seguridad social del tributario y de los recursos de la seguridad social no proseguirá cuando se encuentren prescriptas las acciones del organismo recaudador. Esto, digamos, si lo vamos a profundizar en lo que sigue, y Belén seguramente nos va a dar una opinión al respecto de lo que va a pasar, lo traigo a cuento porque si contemplamos los 5 años y contemplamos la posible reducción de 3 años, la forma de contar no fue modificada, siempre seguimos dentro de los términos originales de la ley 11683, nos vamos a encontrar la connotación directa, el efecto directo que esto puede tener en la materia penal. Veremos qué ocurre en este sentido. Por último, segundo capítulo, para cumplir el término coordinado por Melanie y Julia,
vamos a ir al tema de Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá se trajo a la palestra lo que ya en materia jurisprudencial de la propia Corte Suprema de Justicia se daba. Y todos recordamos el fallo Filcrosa contra Municipalidad de Avellaneda, en el cual se dijo, mirá, el instituto de la prescripción es puro, es liso y llano, tiene, digamos, es una ley de fondo y por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, eso le corresponde a la nación dictar cláusulas de prescripción. ¿Qué pasa? Ahora conocíamos hasta el momento, Filcrosa y mucha jurisprudencia en esa línea, pero también alguna en otra línea, ¿no? Es decir, aquel fallo de sociedad de beneficencia italiana, del Tribunal de la Justicia de la Ciudad, teníamos algunos fallos bastante duros que las provincias o la Ciudad de Buenos Aires podían crear prescripciones, figuras de prescripciones, ¿no? Bueno, yo creo que en materia de prescripción tenemos que estar, que hace al derecho de fondo, tenemos que estar a lo que establece el 7512 y ahora lo que se ha establecido en la modificación sustancial que se ha entablado en el Código Civil y Comercial de la Nación es que en el artículo 2660 se agrega un párrafo, 2560, perdón, se agrega un párrafo que dice que en materia tributaria establecida por las provincias, las ciudades y los municipios, la prescripción se regirá porque lo que dice la 11683. Fíjense ustedes, esto es bastante virulento, ¿no? Pero solo lo que refiere a la materia de tributos establecido. Ahora, esta norma también aplica, vamos a aplicar el criterio del conteo, también lo tenemos que aplicar, contaremos del mismo modo, porque esto va a estar obligando de un modo u otro a las provincias a que evidentemente busquen alguna argumentación para tener más plazos, porque si nos encontramos con contribuyentes cumplidores, algunas jurisdicciones más evolucionadas tal vez puedan fiscalizar en 3 años, pero creo que muchas se van a ver impedidas de poder hacerlo. Por último, también se modifica el artículo 2532, donde que establece que las normas aplicables a la prescripción prescriptiva adquisitoria decía que las legislaciones locales podrían regular lo vinculado a lo tributario. Evidentemente, esto fue modificado, este último párrafo se modificó, desaparece de esta norma, por ende, y esto va en línea con lo que dije al inicio, creo que el objetivo de esta reforma en materia de prescripción fue ordenar y unificar criterios. Creo, y esto justifica mi opinión inicial, que se quedó a mitad de camino. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones vinculadas no solo a el nexo con la materia penal estrictamente, que también sabemos se aplican a las jurisdicciones, digamos, a la materia de los impuestos locales, sino adicionalmente creo que quedó en el medio todo lo que tiene que ver con formas de conteo, causales de suspensión y de interrupción de la acción, que nada se modificó al respecto. Melanie, con esto termino mi exposición para ser respetuoso con los horarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Varela. Una exposición sumamente clara y enriquecedora. Ahora sí, continuamos con la jornada y tengo el agrado de presentarles al segundo expositor, al doctor Gustavo Paturlane, abogado por la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Derecho Tributario Internacional en la Universidad de Barcelona y en el Instituto de Estudios Fiscales de España. Se desempeña en la administración pública desde 1989, actualmente subdirector general de Asuntos Jurídicos de ARCA. Asimismo, desarrolla la actividad docente en distintas universidades como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Nordeste. Es miembro de este instituto, como así también de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales e integrante de la comisión directiva del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Y en esta ocasión va a disertar respecto de las modificaciones de la prescripción de las leyes 11.683 y 14.236 y los criterios de aplicación de ARCA. Lo escuchamos, doctor, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias Melanie, buenas tardes. Para mí es un placer participar de esta primera jornada del ciclo de encuentros que va a tratar las modificaciones introducidas por la ley de inocencia fiscal.
Así que nada, no quiero dejar de agradecer a todos los presentes. Veo caras conocidas, nombres conocidos. Y reitero, es un placer para mí estar aquí junto a estos dos reconocidos profesionales, tanto Belén Penas como Pablo Varela. También reconocer todo lo que hace el instituto a través de su presidente, de Alejandro Cataña, de su vicepresidente, de Cristian Scoponi, y en este caso agradecer también a Melanie como moderadora y a Julia también por el empuje que le pone también participando de estas, en la organización de todas estas jornadas. Bueno, pero más allá de todo esto y luego de la clara, como dijo Melanie, de la clara exposición y muy enriquecedora que dio Pablo Varela en base a la reforma y más que nada a lo que tiene que ver con las modificaciones de la prescripción en materia impositiva, yo lo que les quiero compartir y tomarme unos minutos justamente es para ver de qué manera ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ha entendido, algo que ya Pablo también ha adelantado, de qué manera entiende que debe proceder con esta modificación. Cuando uno se encuentra con modificaciones de esta naturaleza, de modificaciones de plazos que tienen que ver con el término de la prescripción, bueno, ¿de qué forma esto se aplica? Y bueno, acá no hay mucho misterio. Respecto de la ley 11.683, de la ley de procedimiento tributario y de la 14.236, la que regula el tema de la seguridad social, es de aplicación supletoria del Código Civil y Comercial de la Nación. Y así encontramos en el artículo 2537 que establece la forma de aplicar una nueva modificación. Entonces, cuando se da una modificación de una norma, el Código Civil lo que señala es que en aquellos casos en que el plazo ya se encuentre corriendo, va a ser de aplicación la ley anterior, pero con una salvedad que es la siguiente: siempre y cuando este plazo que ya está corriendo por aplicación de la ley anterior no vaya más allá del nuevo plazo fijado por la nueva ley. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un análisis a los fines de determinar cuándo prescriben las acciones de la administración tributaria para fiscalizar y eventualmente determinar tributos, ya sea tributos, digo, en sentido amplio, ya sea de la parte impositiva como la parte de seguridad social. Ahí hay que estar al momento de vigencia de la ley 27799. Esta ley 27799, que como ustedes saben y como también dijo mi antecesor, viene a cambiar sustancialmente algunas cuestiones que eran sumamente necesarias, como la actualización de los montos del régimen penal tributario, pero no es solo eso, no se trata solamente de una actualización de montos, sino que justamente se dan también otro tipo de modificaciones dentro de lo que es el régimen penal tributario, con la ampliación, si se quiere, para salir del proceso penal, ¿no? Contar con mayores medios, también con un mayor detalle para determinar cuándo la administración tributaria tiene que hacer o formular alguna denuncia o no, o debe abstener de hacerse esa denuncia, y también las reformas de la Ley de Procedimiento Tributario y de la Ley 14.236 en materia de seguridad social. Entonces les decía, esta ley 27799, que tiene entrada en vigencia el 2 de enero del 2026, hay que hacer un análisis respecto de esa fecha y discriminar si estamos en presencia de la materia impositiva o de la materia de seguridad social. ¿Por qué? Porque justamente la prescripción impositiva, como bien dijo hoy Pablo, hay cuestiones que no han cambiado. Este artículo 56 de la
de la ley 11683, en lo único que se vio modificado es en el inciso A, que establece una reducción del plazo de prescripción en la medida que se dé una condición. Ya no es solo adquirir la liberalidad de una obligación por el transcurso del tiempo, que es la regla general en materia de prescripción, y que el que tiene derecho a exigir el cobro eventualmente de lo adeudado no ha ejercido esa acción, sino que en este caso la reducción va a estar dada en la medida que se cumplan determinados requisitos que muy bien ya fueron explicados, ¿no? Que es la presentación de la declaración jurada y la regularización o el pago o regularización a través de un plan de facilidades de lo adeudado. Bien, pero el plazo general no ha cambiado, el plazo de 5 años no ha cambiado en la medida que estemos en presencia de un contribuyente que esté inscripto o que no esté inscripto pero sin obligación de estarlo. El plazo de 10 años también contemplado en la ley de procedimiento tributario tampoco ha cambiado, se mantiene, pero sí se introdujo esta reducción de 3 años. Y entonces acá es el análisis en materia impositiva, resalto, que uno tiene que hacer para saber cómo se aplica esta modificación. Y en este caso dijimos que para los plazos que ya estén en curso es de aplicación la ley anterior, pero con la salvedad, también señalamos, que en la medida que ese plazo que ya está corriendo por la ley anterior no vaya más allá del nuevo plazo fijado a través de la modificación. Más fácil es verlo con ejemplos. Este ejemplo es de una instrucción interna que fue sancionada dentro de lo que es ARCA, así como también salieron otras instrucciones internas que tienen que ver con la aplicación de sanciones por infracciones formales o la receptividad del Instituto de la Ley Penal más benigna, ¿no? Para tratar de unificar criterios a lo largo de todo el país. Como ustedes saben, hay muchos funcionarios de la agencia tributaria que deben intervenir en diferentes procesos y bueno, lo que se ha tratado de hacer a través del dictado de estas instrucciones internas es de unificar criterios. Y si bien son internas, en este caso no está mal que se den a publicidad, porque esto hace a la transparencia en la relación entre los responsables, entre los contribuyentes y la administración tributaria. Entonces les decía, en materia impositiva, para entender esta aplicación de lo que establece de manera supletoria, en este caso el artículo 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a ver que para determinados periodos se va a aplicar esa ley anterior y para otros periodos que ya está en curso ese plazo de prescripción, se va a aplicar la ley nueva. Así, por ejemplo, para un periodo fiscal, vamos a suponer un ejercicio regular, un periodo fiscal del año 2020, cuyo vencimiento general de la presentación de declaración jurada y pago ocurrió en el 2021, de acuerdo a lo que establece el artículo 57 de la ley 11683, el plazo de prescripción se empieza a contar a partir del 1 de enero del año siguiente al del vencimiento de la obligación, ¿no? Tanto formal como material. Entonces, en este ejemplo, del periodo fiscal 2020, cuyo vencimiento general ocurrió en el 2021, el inicio del cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero del 2022. Así, aplicando la ley anterior, contando los 5 años, llegamos a que las acciones del fisco van a estar prescriptas el 1 de enero del 2027. Pero esto hay que compararlo con el nuevo plazo fijado. ¿Y desde cuándo hay que computar ese nuevo plazo de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación? Hay que computarlo desde la fecha de vigencia de la nueva ley. Y es el 2 de enero, la vigencia dijimos de la nueva ley es el 2 de enero del 2026. Si hablamos de la materia impositiva, tenemos que contar 3 años a partir de esa fecha. 2 de enero del 2026, nos vamos al 2 de enero del 2029. En el ejemplo del periodo fiscal 2020, dijimos que por la aplicación de la ley anterior, es el
por llamarlo de alguna manera, el criterio general que se establece, las acciones del fisco van a estar prescriptas el 1 de enero del 2027, con lo cual se va a aplicar la ley anterior en ese caso, porque si aplicamos el nuevo plazo, tendríamos que irnos al 2 de enero del 2029, con lo cual se aplica la ley anterior. Pero en otros supuestos, como puede ser el periodo fiscal 2024, cuyo vencimiento de la declaración jurada y pago ocurrió en el 2025 y entonces el cómputo de la prescripción empezó a correr a partir del 1 de enero del 2026, cuando sale sancionada la ley 27.799, el 2 de enero, cuando entró en vigencia, ya el plazo se encontraba corriendo respecto de ese periodo 2024. Y si aplicamos la ley anterior, el plazo del primero, que empezó a correr el 1 de enero del 2026, prescribiría el 31 de diciembre del 30. Es decir, las acciones y poderes del fisco para verificar y determinar la obligación tributaria de corresponder se hubieran encontrado prescriptas o se encontrarán prescriptas el 1 de enero del 31. Pero ahí tenemos que hacer la comparación con la nueva ley y con estos 3 años que fija de reducción la nueva ley, siempre y cuando el responsable cumpla con lo que establece la modificación, ¿no? Con estos requisitos de que sea buen cumplidor. Y ahí nos vamos al 2 de enero del 2029, con lo cual para el periodo 2024 se va a aplicar la nueva ley, porque a través de esa nueva ley el cómputo de la prescripción es menor al que hubiera correspondido con la ley anterior. Lo mismo ocurre en materia previsional y con la modificación de la 14.236. El plazo de prescripción es de 10 años. Ese plazo no se ve modificado, pero si estamos en presencia de un buen cumplidor, ese plazo se reduce a 5 años. Con lo cual, acá vamos a tener que tener en cuenta en materia de seguridad social, del 2 de enero del 2026, 5 años, tenemos que ir al 2 de enero del 2031. Entonces, ahí podemos decir sencillamente que todos aquellos plazos que se encuentren corriendo al momento de la nueva modificación, al momento de la nueva ley, el 2 de enero del 2026, en la medida que aplicando la ley anterior, en el caso de seguridad social, en la materia previsional, culmine ese plazo que ya se encuentra corriendo antes del 2 de enero del 2031, se va a aplicar la ley anterior. Y si fuera que ese plazo por aplicación de la ley anterior va más allá del 2 de enero del 2031, se tiene que aplicar el plazo de la nueva ley, con lo cual va a prescribir el 2 de enero del 2031. Ese plazo excepcional que también mencionó recién Pablo, que era ese plazo con el cual el fisco contaba para que en el supuesto de iniciar un proceso determinativo de oficio con una corrida de vista dentro de esos 180 días anteriores a que se dé la prescripción, ¿no? 180 días corridos anteriores a que prescriban las acciones del fisco, en la medida que la Administración Tributaria notificara al contribuyente de ese inicio del procedimiento determinativo de oficio, el fisco contaba, porque así estaba establecido en la Ley de Procedimiento Tributario, como muy bien dijo Pablo, desde el 2005, contaba con 120 días hábiles más para poder dictar el acto determinativo de oficio si es que correspondía. Y eso fue derogado, no existe más. Pero bueno, ¿qué ocurre con todos aquellos casos que el fisco en los últimos 180 días antes que prescriba del año 2025 inició ese procedimiento? ¿Qué pasa? Esos procedimientos ya hay que clausurarlos porque no existe más esta disposición dentro de la ley de procedimiento tributario. Bueno, Arca entiende que no, pero no de una manera caprichosa, sino porque se aplica, como dice el Código Civil, el artículo 2537, la ley anterior. Y la ley anterior tenía previsto
esta posibilidad. Así que esto va a ser, esta modificación y la imposibilidad de utilizar este changüí, como me dijo recién el doctor Varela, va a ser de acá en adelante, del 2 de enero del 2026 en adelante, pero lo que ya estuvo notificado con anterioridad, Arca entiende que ese proceso determinativo de oficio continúa y se tiene que dar el dictado del acto determinativo de oficio si es que corresponde. Lo mismo en materia de reducción de plazos sucede con la ley 23660 de obras sociales y la ley 23661 de seguro de salud. El plazo también fue modificado. En ambos casos, la prescripción, el plazo de prescripción no resulta ser modificado. Son 10 años, lo que sí, en el caso de las obras sociales, se va a dar en la medida que se esté en presencia de un buen cumplidor, se va a reducir a 3 años. En el caso del sistema de seguro de salud, se va a reducir la prescripción a 5 años. Bien, por otro lado, eh, entendemos que hay distintas cuestiones también, hablando de prescripción, con esta modificación que vamos más allá de que nosotros podemos intercambiar opiniones y pareceres, que bueno, que vamos a necesitar tener algún tipo contar con algún tipo de pronunciamiento judicial que termine dirimiendo alguna de las cuestiones, porque como bien ustedes saben, dentro de esta ley de inocencia fiscal, también se ha agregado el artículo a continuación del 16 del régimen penal tributario, que establece que la acción penal tributaria y de los recursos de la seguridad social no proseguirá cuando se encuentren prescriptas las facultades del organismo recaudador. Y entonces aquí cabe hacer nos cabe por ahí hacernos algunas preguntas. La primera que ya en algún momento nos la han hecho llegar es: ¿qué va a hacer el fisco si está en presencia de acciones que se encuentran prescriptas, ¿no? ¿Qué va a hacer el fisco? ¿Igualmente va a hacer una denuncia penal o no? Y más allá de esta modificación, la respuesta para mí está dada con lo que ya viene haciendo el fisco. ¿De qué manera antes de esta modificación actuaba la administración tributaria? Si las acciones del fisco estaban prescriptas, ya estaban prescriptas, no por prescribir, ya estaban prescriptas, directamente el funcionario de Arca no debe hacer la denuncia penal. Ahora, con más razón, porque expresamente se dice que la acción penal no va a proseguir en la medida que las acciones del fisco, del organismo recaudador, estén prescriptas. Pero bueno, acá sin entrar también, porque excede el marco de esta jornada, también quizás sin entrar a ver si está bien lo que se tiene como artículo 19, ¿no? Hoy por hoy, que regula cuándo Arca no tiene que hacer una denuncia penal, cuándo no va a formular la denuncia penal, por ahí para dotar de mayor seguridad jurídica se podría haber contemplado dentro del mismo régimen penal tributario que en estos casos el organismo fiscal se podría haber puesto expresamente que el organismo fiscal expresamente ante esta situación de prescripción, constatada la misma, constatada la prescripción de las acciones del fisco, no, el organismo no formulará denuncia penal. Pero bueno, por otro lado, también el artículo 18 del régimen penal tributario, que ya lo tenemos, ¿no? Cuando el organismo fiscal va a hacer una denuncia, luego de hacer, si es que corresponde, la determinación de oficio en materia impositiva o cuando resuelva las impugnaciones previsionales. Y en ese caso va a estar habilitado, si se dan, obviamente, si se encuentra en presencia de una conducta calificada como penal, va a estar en condiciones de formular la denuncia penal. Pero el contribuyente en materia impositiva puede presentar recurso de reconsideración ante la propia Dirección General Impositiva, ante la propia ARCA, o puede presentar recurso de apelación frente a esa determinación de oficio ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y ahí, en ese marco, puede oponer la excepción de prescripción. Y entonces, en ese caso, ¿qué sucede?
La denuncia penal, Arca la va a hacer, pero ¿qué sucede en materia, en sede penal? ¿Se va a esperar a que se resuelva la excepción de prescripción interpuesta en el ámbito del Tribunal Fiscal de la Nación? ¿O va a avanzar la investigación penal? Lo mismo ocurre en materia de la seguridad social, resuelta la impugnación. Si el contribuyente apela, bueno, puede ir con revisión de impugnación o apela directamente a la Cámara de la Seguridad Social y opone la prescripción. Bueno, son cuestiones que vamos a tener que ir viendo, tratando y analizando. Lo mismo, y con esto ya cierro también para respetar el tiempo. Lo mismo cuando, de acuerdo a lo que establece el artículo 18, en la medida que estemos en presencia de una denuncia penal efectuada por un tercero, el juzgado interviniente tiene que remitir los antecedentes a la administración tributaria que corresponda. Vamos a pensar en este caso la Administración Tributaria Nacional para que ejerza sus facultades, haga la fiscalización y eventualmente de corresponder la determinación de oficio. ¿Y qué pasa si las acciones que tiene el fisco están prescriptas? Se lo hace saber al juzgado interviniente y así se declara sin más la prescripción y se acaba esa investigación, o no. Basta solo ese análisis y va a ser el juez penal quien termine declarando la extinción de la acción penal o la no prosecución de la acción en base a un informe de Arca. Bueno, estos son distintos interrogantes que por ahí quizás que puedan surgir en el marco de esta jornada. Desde ya les agradezco mucho la atención y quedo a disposición. Muchísimas gracias, doctor Partuclane. Bueno, muy interesantes los interrogantes que deja planteados y muy valioso su aporte también desde su perspectiva. Ya casi terminando con la jornada del día de hoy, les recuerdo que si tienen algunas consultas para hacerle a los expositores, me las pueden mandar a mi chat privado del Zoom. Y ahora sí les voy a presentar a la doctora María Belén Penas Rubio, abogada por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se encuentra desempeñándose en el cargo de secretaria en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 3, número 3, y es además docente del programa de actualización en Derecho Penal Económico de la Universidad de Buenos Aires y miembro de este instituto. Y en esta oportunidad va a exponer respecto de las implicancias de la modificación de los plazos de prescripción de los delitos tributarios y sus fundamentos político-criminales. Por favor, doctora, adelante. Bueno, muchas gracias a Melanie y a Julia y a los anteriores expositores también. Bueno, acepté este tema sin darme cuenta que era un tema sin precedentes. No, me tocó ponerme a estudiar el tema. Todavía no hay en sede penal ninguna discusión al respecto, ni jurisprudencia ni nada. Y aparentemente, por lo que venimos debatiendo y por lo que estuve leyendo, va a traer mucha tela para cortar y mucho debate. A ver, básicamente lo que yo quiero plantear en esta ponencia es establecer cuáles son los problemas que considero que se pueden llegar a dar a partir de la modificación de los plazos de prescripción que estuvieron contando los anteriores expositores en relación a la acción penal tributaria. ¿Qué consecuencias específicas tienen en el proceso penal? Para esto, estas modificaciones nos permiten repensar, por un lado, el vínculo entre el procedimiento tributario y el proceso penal. ¿Cuál es el alcance de la acción penal tributaria y cuál es el alcance de la acción tributaria? Y el punto más importante que creo que tiene este tema, que es cuándo el Estado pierde legitimidad para perseguir penalmente. Entonces, si uno analiza este tema desde la óptica integral de toda la reforma, podemos ver que es una reforma que trata de reforzar una interpretación restrictiva del derecho penal tributario. Y hay varios puntos que intenta sostener desde la seguridad jurídica del contribuyente, focalizar no solamente en evasiones grandes y dejar fuera del ámbito penal a conflictos menores, etcétera. Pero con un tema en particular respecto a este tema que es, creo que la ley intenta que haya una cohesión entre lo que es deuda exigible y persecución penal. Entonces, lo que plantea la ley es, si el Estado no puede determinar la deuda, de alguna manera
carece de sentido político criminal la persecución penal por esa misma deuda. Ahora bien, ¿cuál creo yo que es el problema que voy a empezar a exponer? Creo que de alguna manera la ley condiciona la persecución penal a la vigencia de las facultades del fisco para determinar la deuda y de esa manera la ley introduce una regla que genera cierta fricción con lo que es la autonomía del derecho penal y con los plazos de la prescripción que establece el Código Procesal Penal de la Nación. Antes de adentrarme al tema concretamente, quiero plantear dos temas, uno del derecho penal tributario y uno del derecho procesal penal. Desde el punto de vista del derecho penal tributario, todos los delitos tributarios, para esta exposición voy a hablar del artículo 1 para que sea más sencillo, más allá de que aplica al resto de los delitos. Si nosotros pensamos en el tipo penal, el artículo 1 de evasión simple, que existe una obligación tributaria evadida y exigible, es un elemento que requiere el tipo penal. Como elemento, el tipo penal es un elemento que tiene que comprobar el juez penal cuando tiene una causa en trámite a los efectos de poder determinar que determinada situación fáctica se subsume en ese tipo penal del régimen penal tributario. Es decir, que haya una obligación tributaria evadida y exigible es uno de los elementos del tipo penal de evasión simple que se determina en sede penal. Eso por un lado, que lo voy a dejar ahí para después retomar. Por el otro lado, la prescripción en los delitos tributarios se rige por el Instituto General de Prescripción del Código Procesal Penal de la Nación. En este caso, una evasión simple prescribe a los 6 años y no es un mero monto, una fecha azarosa, sino que tiene que ver con cuál es el máximo de amenaza de pena para ese delito penal. Entonces, estos dos puntos, penales y procesales, los dejo ahí para meterme de lleno sobre el artículo 13 que mencionó Pablo Varela antes y también lo mencionó Gustavo, sobre que establece que la acción penal no proseguirá cuando se cuente prescripta las facultades del fisco para determinar la deuda. Bien, esto hace una clara referencia a que la acción penal no puede subsistir si la acción tributaria se encuentra prescripta. Entonces, la prescripción tributaria le pone un límite muy claro a la persecución penal. No sea que esta reforma no solo modifica el plazo tributario, sino que también de algún modo subordina lo que es la acción penal a la vida de la acción tributaria. Ahora vamos a pensar un caso concreto. Imaginemos que hay una denuncia penal, pero no hay una obligación determinada, se manda a determinar al fisco y el fisco no determina y pasan los 3 años. Supongamos que el contribuyente y el caso cumplen con los requisitos que ya mencionaron los anteriores expositores para que el plazo se reduzca de 5 a 3. En este caso, este sería el caso modelo en el que no puede proseguir la acción penal porque no está determinada la deuda y transcurrieron esos 3 años. Pongamos que este artículo no lo discutimos, que más adelante lo voy a discutir. El primer problema que tendríamos es, ¿está prescripta la acción penal? No, porque la acción penal sigue prescribiendo los 6 años, ya que no se modificó esa regla concretamente. Lo que se modificó es esta posibilidad de perseguir y de proseguir con la acción penal. Con lo cual, uno de los primeros problemas, aún de considerar este artículo como válido y aplicable, sería cuál es la decisión que debería tomar el juez, porque no extingue la acción penal, no hay un sobrecimiento aún en el caso que hubiera gente identificada, porque no sea ninguno de los supuestos que establece el sobrecimiento en el Código Procesal Penal, entonces habría una situación jurídica que sería algo así como declarar la imposibilidad de proseguir la acción penal y archivar la causa. Bueno, eso sería un primer punto controversial en el caso que consideráramos que este artículo no amerita discusión. Ahora, para mí acá viene el punto más álgido de esto, que tiene que ver con, lo primero que yo discuto es, ¿el juez penal puede suplir al fisco en la determinación de la deuda? En principio hay vasta jurisprudencia que establece que sí, y establece, por eso quise arrancar explicando que uno de los elementos del tipo penal de la evasión es que haya una obligación tributaria evadida y exigible, porque justamente es potestad y facultad del juez penal comprobar que esa obligación existió, cuál es su cuantía y si era o no exigible al momento de la consumación del hecho. Entonces, en sede penal, el juez puede desvirtuar la deuda, puede inclusive corroborar la deuda. Ahora, esto se explica muy claramente porque cuando uno establece cuándo nace la obligación tributaria,
La obligación tributaria nace cuando acontece el hecho imponible y se transforma en un hecho jurídicamente o penalmente relevante cuando esa obligación es omitida en forma ardidosa y supera el monto que establece la condición objetiva de punibilidad legalmente. Es decir, que el hecho acontece mucho antes de la existencia de una determinación de oficio. La determinación de oficio lo que hace es establecer cuál es el alcance, cuál es el monto de una obligación que ya nació y de un delito penal que ya se consumó. Entonces, la existencia del delito penal es independiente a la determinación de oficio. De hecho, se consuma al momento en el que se debía ingresar al fisco el monto y no se hizo. Entonces, suponiendo que nos ponemos de acuerdo en que el juez puede determinar la obligación tributaria, ¿cuál sería la discusión? Porque el artículo 13 hace referencia específica a facultades del organismo recaudador para determinar tributos, con lo cual se daría una situación, en principio rara, que sería que el juez puede determinar la obligación tributaria, pero de todas maneras la acción tributaria, si el fisco no determina, se encontraría prescripta y en consecuencia la acción penal tributaria no podría proseguir. Yo creo que este es el punto más álgido de la reforma, porque en algún punto termina llevando a una situación en la cual la única forma en que la acción tributaria se encontrara interrumpida su prescripción sería que el organismo recaudador determine la deuda y en ese caso, sí, a nivel penal, la prescripción continuaría su curso habitual de 6 años establecidos por el Código Procesal Penal. Les doy un ejemplo de un caso muy concreto. Si se denuncia en el 2028 un hecho del 2026 con determinación de deuda del fisco del 2028, la acción penal prescribiría en el 2032, porque la acción tributaria se encontraría interrumpida su prescripción por la determinación de la FIP, entonces en ese caso sí proseguiría la acción penal y se contarían los 6 años del momento de comisión del hecho. Entonces ahí sí seguiría existiendo el curso normal de la prescripción. Ahora, considero que esto trae muchos interrogantes. Estuve leyendo un artículo que me parece muy interesante, justamente uno de los cofundadores de ITEPSUR, de Cristian Scoponi, que habla de la prescripción tributaria y el delito fiscal. Él hace un análisis previo, obviamente, a esta reforma, pero me pareció muy interesante para analizar cuáles son las argumentaciones que se fueron utilizando en la jurisprudencia, tanto argentina como española, para considerar que la acción tributaria si cae, si está prescripta, cae al mismo tiempo la acción penal. Uno de los argumentos era considerar que la determinación de oficio era condición de procedibilidad o vinculante para el juez penal. Creo que esto jurisprudencialmente queda descartado. Por el otro lado, otro de las argumentaciones era considerar que si prescribía la deuda o prescribía la exigibilidad de la deuda, de algún modo se eliminaba el daño al bien jurídico protegido. Otra cosa que considero que hay que descartar, porque de nuevo vamos al momento de consumación del hecho. El bien jurídico que tutela el régimen penal tributario se ve dañado al momento en el que se consuma el delito, al momento en el cual se omite ardidosamente el ingreso al fisco del monto que se debe ingresar en tiempo y forma. De esa manera es imposible que la no determinación o la no exigibilidad administrativa elimine un daño ya acontecido. Con lo cual ese argumento tampoco me parece sostenible. Otro argumento era considerar que la prescripción de la deuda eliminaba la posibilidad de determinar quién era el obligado o cuál era el alcance de la condición objetiva de punibilidad que requiere el tipo penal. De la misma manera, me parece que el obligado es obligado al momento del hecho y es el juez penal el que puede determinar si esa persona contribuyente está obligado o no a ese momento del hecho. Y lo mismo la condición objetiva de punibilidad, si puede no existir una determinación de monto por parte del fisco y el juez puede determinar el monto por sí solo, con peritos contadores de la corte, etc. Con lo cual, tampoco me parece que esta argumentación. Y por el otro lado, había otro argumento que tenía que ver con que la inactividad del fisco en algún punto se hacía extensiva a la renuncia al ius punendi. Y acá sí me parece un tema que es preocupante, porque acá estamos hablando ya de una delegación impropia de la fuerza punitiva que es exclusiva del derecho penal y de los jueces penales en este caso, con lo cual tampoco comparto. Y un último argumento que era de la jurisprudencia española tenía que ver con
la aplicación analógica de una excusa absolutoria. De alguna manera que sea una aplicación como es el Instituto del 16 por pago voluntario. Sin embargo, acá me parece que tampoco puede ser analógica, pues las razones son distintas y en este caso no hay un motivo voluntario, una decisión voluntaria del contribuyente que genere una excusa absolutoria, sino que es simplemente un transcurso del tiempo y una ineficacia en algún punto del ámbito administrativo, ¿no? Entonces, traigo a colación todas estas argumentaciones porque en algún punto me parece que todas las argumentaciones que quieren sostener que cuando cae la acción administrativa cae la acción penal, a mi criterio no tienen lugar, con lo cual esta norma me hace bastante ruido. Si nosotros pensamos que la prescripción justamente de los delitos penales se establece en función de cuál es la amenaza de pena que recae sobre la persona imputada de ese delito, no parece razonable que en este caso de delitos tributarios, este monto, este periodo de prescripción, se vea modificado por decisiones del ámbito administrativo y por actos administrativos y no por la amenaza de pena, que en definitiva es lo que regula el derecho penal. Entonces, si bien parto de una idea de que la prescripción me parece un instituto claramente relevante y que se funda sobre la prevalencia de la seguridad jurídica antes de la justicia, digamos, esa prevalencia llega después de un adecuado tiempo en el que el Estado demuestra su desinterés por perseguir penalmente el hecho que se está investigando y entonces esta persecución de delito deja de ser posible. Ahora, lo cuestionable me parece en este caso es si ese tiempo se puede reducir en algunos casos a la mitad, justamente en función de una decisión administrativa o una ineficacia del Estado administrativa y no en función de una amenaza de la pena que debería ser para mí el ente rector. Lejos de querer plantear una postura armada, sí por lo menos planteo que me genera algunas discusiones y algunos debates este artículo, que me parece que los va a traer también en sede penal y para los jueces penales que lo tengan que aplicar. Me parece que de alguna manera indirectamente este artículo 13 que modifica el 16 del régimen penal tributario también modifica indirectamente un régimen procesal penal que determina la prescripción, porque si bien no cambia los años de prescripción, en la práctica los hace depender del accionar del fisco. Considero que hay una clara afectación a la autonomía del derecho penal con las posibles objeciones constitucionales que esto puede tener. Por otro lado, considero que la persecución penal no puede depender de una acción administrativa. De algún modo, esta norma deja al juez condicionado al accionar del fisco y se genera lo que dije antes, una delegación impropia del poder punitivo. De esta manera, creo que no solo una modificación de la prescripción, sino de algún modo se redefine un sistema de persecución penal tributaria subordinándolo a la dinámica que es meramente administrativa. Y esto me genera dudas, por un lado, con la compatibilidad del derecho autónomo penal y por otro lado, con la distribución de las competencias, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, considero que esto va a traer bastantes conflictos. Considero que, por un lado, de ser aplicable, va a ser raro pensarlo de qué manera, porque no es una extinción de la acción penal, no es un sobrecimiento, es de algún modo una imposibilidad de proceder en función de una regla que estableció una ley. Y por el otro lado, considero que va a ser difícil aplicarla porque creo que trae muchos debates sobre cuestiones que en el derecho penal tributario me parece que estaban claras y en el derecho penal general muchísimo más. Pero bueno, les dije que tenía muchos más interrogantes que respuestas. Fui muy breve, pero bueno, esto quería decir y les agradezco a todos escucharme y a Melanie y a Julia por invitar. Excelente exposición, doctora. Y bueno, deja el marco justo para ahora abrir el espacio a las preguntas que me fueron llegando. Vamos a hacer algunas de ellas. En primer lugar, esta es una pregunta que no está dirigida a ninguno de los expositores, así que siéntanse libres el que quiera responder. La consulta dice, ¿la nueva normativa convierte a la prescripción en un mecanismo de premiación? Es decir, ¿sigue siendo un instituto vinculado al paso del tiempo y a la pérdida de interés punitivo o pasa a funcionar como una herramienta de incentivo fiscal? ¿Me permitís, Melanie? Por Yo, supuesto, yo adelante, creo, doctor. yo creo que dentro de los objetivos de la norma, como lo planteé, estaba no solo la unificación de criterios, sino tratar que se lleve adelante en forma natural el cumplimiento.
Y como sabemos que a pagar impuestos no le gusta a nadie, pero no solo en la Argentina, sino en el mundo, lo que hacen con este tipo de norma es seducir a la presentación de la declaración jurada, al pago respectivo y a que lo que plantean en sus declaraciones juradas no tengan tantas diferencias que genere una pérdida de ese beneficio de 2 años menos de prescripción. Por ende, yo creo que es una forma indirecta de incentivar al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Excelente, Y si doctor. me, Sí, perdón. si me permiten, complementando lo que señala Pablo, intentando, por supuesto, complementar lo que señala Pablo, eh, creo que también con otra de las reformas que se dieron dentro del régimen penal tributario, por un lado, obvio que está lo penal, está lo tributario, la discusión histórica, si es penal, si es tributario, es penal tributario, se tienen en cuenta algunas cuestiones desde el punto de vista de lo que hace a la administración tributaria y a fomentar el cumplimiento de las obligaciones, como recién se señaló, y también con otra modificación, que es el hecho de que en sede administrativa, si bien es por única vez, se pueda el organismo no esté, o mejor dicho, el organismo no tiene que formular denuncia penal en la medida que el contribuyente regularice la situación por única vez en sede penal, en sede administrativa, perdón, pero en sede judicial, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, además de cancelar capital, intereses, está previsto que se abonen para la salida del proceso un 50% más, y ahí no hay ningún tipo de límite, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer todas las veces que se quiera, antes que se dé la imputación, se notifique de una imputación formal a un contribuyente. Entonces, yo creo que también, justamente, de acuerdo a la consulta o la pregunta, la inquietud, creo que sí, que acá lo que se ha tenido en cuenta es una descripción, no estoy diciendo que estuvo bien, que está bien o que está mal, pero veo que va por ese lado, ¿no? Porque, por ejemplo, para la salida del proceso, con un 50% más y sin ningún tipo de limitación, como antes sí existía, se puede culminar una causa. Excelente aporte, doctor. Otra de las preguntas que me llegó es si existe una tensión entre esta reforma y el principio de igualdad, dado que dos autores del mismo delito pueden quedar sometidos a distintos regímenes prescriptivos por variables que están fuera del tipo. Belén, ¿querés contestar o contesto yo, como te parezca? A mi criterio, sin duda que el legislador primó el cumplimiento e incentivar al cumplimiento y no el seguimiento de las causas penales. Esto no solo se da en esta posibilidad de, como están diciendo, quebrar el principio de igualdad, que yo no lo veo tan así, sino es una elección, sino adicionalmente lo vemos en otros conjuntos de normas en la formalización, por escrito, en la ley, de cuáles son las causales que generan la no denuncia, ¿no? Y las posibilidades de salir del proceso siempre, como mencionaba Gustavo también en estos puntos, ¿no? Así que yo creo que esto también iría a la crítica de que más de una vez el que tiene la plata para pagar sale más fácil del que tiene, sale más fácil el proceso, me refiero también de el que no la tiene, ¿no? Esto creo que también va en la misma línea, pero yo no creo que quiebre este principio de igualdad en lo personal, ¿no? Es una elección que hizo el legislador en priorizar el cumplimiento frente a la acumulación de causas penales, digamos, a diestra y siniestra, ¿no? Como ocurría por diferentes razones. Bueno, sí, yo estoy igual un poco de acuerdo con Pablo y tampoco pienso que el tema constitucional tenga que ver con el principio de igualdad. También me parece que siempre el régimen penal tributario, como dice él, estuvo beneficiando a las personas que
pagan voluntariamente, son buenos contribuyentes y en parte tiene que ver con no perder de eje que el derecho penal tributario tiene de fondo la recaudación de parte del Estado de los tributos, con lo cual si hay incentivos que tienen que ver con el cumplimiento de ese objetivo y de tutelar el bien jurídico también de esa manera, no me parece que ponga en juego el principio de igualdad. Me parece que por ahí que hay otros planteos más de razonabilidad que en derecho penal se podrían llegar a plantear con esto de cómo afecta la prescripción al derecho penal, pero no creo que en estas diferencias de contribuyentes. Bien, acá veo otra de las preguntas sobre el plazo de ARCA para impugnar la declaración jurada viciada, modo y forma de impugnación. No, no entiendo la pregunta cuál es, digamos. No sé a qué apunta Héctor, no sé si está acá, si quiere ampliar. eh, Si no, la forma de impugnación, las que conocemos, depende si es la materia impositiva, si es la materia de seguridad social, ejercer la Sí, facultad buenas requisita. tardes. Sí, Sí, la buenas materia, tardes. más que todo la materia tributaria, el plazo y la forma en que ustedes pueden hacer valer o no la reforma del artículo 53 de la 11683. Bien, la forma que se puede hacer y con la reducción, eh, Exactamente, para estar en curso en la reducción. para estar Para que estar amparado dentro de los 3 años de prescripción, ¿de qué manera el ARCA y cómo lo tiene que hacer? ¿Dentro de qué plazo, una vez que presento mi declaración jurada, ¿sí? sí, Tiene en, el ARCA para impugnarla? Claro, 3 años en la medida que se cumpla con los requisitos que establece la ley, con la modificación, en la medida que estemos en presencia de un buen cumplidor, en la medida que haya presentado la declaración jurada, que la haya pagado, que la haya regularizado con plan de facilidades y que la misma, que esa declaración jurada no resulte ser impugnada por mediando discrepancia significativa, como bien señaló Pablo Varela en su exposición, ¿no? Por estas tres cuestiones, que no se superen, que si estamos en presencia de facturación apócrifa, si estamos en presencia de una diferencia que arroje más de 100 millones de pesos, o si haya una discrepancia significativa en una diferencia del 15% que el fisco, entre lo declarado, entre la reducción de quebrantos, entre la reducción de saldos a favor, o entre lo declarado por el contribuyente y lo que pretenda Arca. ¿En base a qué? En base a información que tenga dentro de sus registros, de sus sistemas, o información que le llegue de terceros. Si en esos 3 años no efectúa esa impugnación, nada, opera la prescripción es de 3 años. Es correcto, tiene que estar fundada. Perdón, Melanie, ¿me permitís? Sí, adelante, doctor. Tal vez sumando, Gustavo, a lo que planteabas vos y Héctor en este aspecto, yo tengo un criterio tal vez un poco más amplio en este punto. Fíjate lo siguiente, pasaron los 3 años, presenté la declaración, cumplí los requisitos, en 3 años no me fiscalizaron, viene en el año 4, orden de intervención. Normalmente cuando está prescripto, si pasaban los ciclos, decir, mirá, esto está prescripto, pero con 3 años te inician una orden de intervención. Normalmente uno diría, che, esto está prescripto porque no viniste antes a revisarlo, pero con esa orden de intervención vienen y te dicen, ok, a ver, revisamos y detectamos facturas apócrifas. Listo. Con lo cual, Esa era la lo, pregunta. claro, no fue directa, Héctor, tu No, pregunta, no, así quería que saber. ahora entonces, vienen el cuarto año y te dicen, che, Es poco. detectamos facturas apócrifas. Plin, levantás la barrera, estás dentro de los 5 años y al piste, seguís jugando. Es decir, el plazo general son 5, si cumplís los controles, zafaste. Si no los cumplís, a pesar que se hubiera prescripto originalmente, pues todos pensábamos lo mismo que vos, Gustavo, pero se me plantearon este supuesto en una charla y dije, sí, es verdad, porque estarías dentro del plazo porque te está levantando la barrera de estos 3 años. Con esa conclusión que hizo Pablo, yo quedo circunscripto realmente en una prescripción penal que tiene que acordar el mínimo de la pena como para prescribir.
correcto, porque en este caso 6 años de alguna evasión o de algún tipo de delito defraudatorio. No, lo que pasa es que en el supuesto que estamos buscando estamos viendo que el tipo no fue cumplidor. Si el tipo no generó, digamos, distorsiones significativas, no pasa nada. Discrepancias Los que nos significativas no llegan a pasa nada. nosotros son incumplidores. Los cumplidores Mm. realmente tienen otro recurso y lo canalizan con el contador. Bien. Bueno, Melanie, si me permitís, y Belén, la verdad que digamos, me sorprendí con las diferentes posturas que encontraste en esto, pero yo hice una más fácil y dije, a ver, ¿cómo interpreto este artículo? Lo charlábamos antes. Los jueces, los jueces en lo penal económico, o en los, digamos, los que se dediquen a esta materia en federal, no creo que digan tiramos por la borda el código penal y las prescripciones y nada, nada de todo esto. Con lo cual, yo dije, esto no solamente no funcionará para el momento en que Arca hace la denuncia. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar, si vos el último párrafo del artículo 65 te dice que la prescripción se suspende cuando exista denuncia. Con lo cual, si Arca denuncia, y obviamente, y toda esta prescripción rige hasta que sea notificado el organismo de la sentencia firme. Entonces, obligación no prescripta todavía para Arca. Va y denuncia, o un tercero denuncia, y la obligación tributaria no está prescripta, esto es lo que uno puede interpretar, no le va a prescribir al juez penal, va a tener, porque quedó suspendida. Esta es una interpretación Ok. lisa que digo, apuntará a esto, ¿no? Mm. Y además, claro, yo digo, bueno, pero si hubiera un acto determinativo, estarías en un problema. No, tampoco, porque siempre para llegar desde Arca digamos, desde Arca a la justicia penal, tendrían que plantearlo vía una denuncia. Por supuesto, puede haber denuncias de tercero que también y lo mandan a investigar a Arca. Y ahí es donde se daba así el supuesto que vos Ese. planteabas. Ese es el Mm. supuesto del conflicto. Ese es el Denuncia a supuesto del tercero. conflicto. Sí, Denuncia a sí. terceros. Me parece que acá es donde está el mayor de los inconvenientes, ¿no? De todas formas, vos fijate que el último párrafo del 65 habla de la denuncia del artículo 20. Está limitando de algún modo, pero claro, el problema lo veo en las denuncias de terceros. ¿Cómo haces para, pues si no lo estarías dejando correr cuando realmente penalmente no está prescripto? Ese es el problema. Que es Claro, todo. además perdón, sumo a lo que decís, además es el caso típico que hacemos en lo que sucede en los juzgados, ¿no? Ante una denuncia de un tercero, lo que hacemos es mandar por 18 a la FIP, mandar a determinar a la FIP. Entonces, en ese caso, la FIP te tarda más de 3 años. ¿Qué pasa? Porque va a venir la defensa en un minuto a decirme no se puede proseguir con la acción penal. Yo creo que ahí está la discusión. Obviamente son los menores de los casos y tenés toda la razón del mundo que esto lo que más genera es que no haya denuncias penales por parte del ARCA a posteriori de los 3 años. Esa es claramente la consecuencia más inmediata. Ahora, se van a dar estos casos. Tenemos en los juzgados denuncias de terceros, que ahí se va a dar esta cuestión que, bueno, se verá, ahí creo que el juez penal va a tener que interpretar esta norma y decir, bueno, se aplica o no se aplica. Bien, y ya para ir cerrando, la última pregunta que les hago es, ¿cómo se compatibiliza un plazo abreviado de prescripción con los tiempos reales de una investigación en caso de maniobras más sofisticadas? Eso lo pueden contestar del ARCA. Me imagino que tiene que ver con cómo lo hacen la FIP, ¿no? No en el Esto es un procedimiento cambio, penal. sí, sí, no, esto es un cambio de paradigma y es algo que el organismo, más allá de de esta modificación, a través de algunas áreas ha cumplido en debida forma con una buena administración y en otros casos no. Esto es también, esto es a título personal, más allá de que me desempeño en el organismo, pero bueno, ahora... ¿A qué me refiero? Lisa y llanamente que muchas veces el organismo fiscal y también en base a, por ejemplo, este articulado a continuación del 65, que ahora fue derogado, esta facultad de contar con 120 días más para dictar la determinación de oficio, a través de muchos años y de distintas áreas, el organismo siempre iba fiscalizando y determinando de oficio si son 5 años de prescripción en materia impositiva,
el quinto año, ¿no? El periodo fiscal que estaba próximo a prescribir. Y bueno, y en más de una oportunidad, internamente, esto se discutió, esto hace a las facultades y a la planificación en materia de fiscalización, que ahora yo creo que el organismo, justamente como existe un plazo de reducción a 3 años en la medida que se cumplan con esas condiciones, el organismo va a tener que cambiar su forma de planificar sus investigaciones y sus fiscalizaciones y centrarse en los periodos más inmediatos, ¿no? El problema, si estamos ante un hecho complejo, bueno, llevará su tiempo, pero el organismo tendrá que dar una respuesta ante ese hecho complejo, que le va a llevar tiempo, y tendrá que tomar todas las medidas que estén a su alcance para que no se prescriba. Les puedo asegurar que ningún funcionario, más allá de que hay casos en los cuales se terminan prescribiendo las acciones del de la facultad del FICO para determinar, les puedo asegurar que por un tema de responsabilidad de los funcionarios y de responsabilidad patrimonial, es muy difícil que suceda. De hecho, también en la ley de procedimiento tributario, para que se dé la denominada caducidad de instancia de un proceso determinativo de oficio, hay que presentar un pronto despacho, se puede iniciar, si corresponde la caducidad, se puede iniciar el procedimiento nuevamente por única vez en la medida que no estén prescriptas las acciones. Pero tampoco nos tenemos que confundir con otras cuestiones que tienen que ver, vuelvo a insistir, con las tareas y las facultades de fiscalización del organismo. Una cosa es cuando ya está disparada una investigación, una orden de intervención, una fiscalización, verificación, determinación de oficio. Pero después hay otra cosa, que esto tiene que ver con una buena administración tributaria. Y que esto no ocurre solo acá en Argentina y en la Administración Tributaria Nacional, ocurre en todas las administraciones tributarias del mundo, que es que no se puede llegar a fiscalizar y a verificar a todo el universo de contribuyentes. Entonces, en esos casos, si no se llega, para eso también existe la segmentación de contribuyentes, para eso existen distintas formas de llegar a cada universo de esos contribuyentes, a través de verificaciones puntuales, a través de algún tipo de fiscalización mayor, más profunda, pero no se puede llegar a todos. Entonces, transcurrido el tiempo establecido, que ahora, en la medida que se cumplan con las condiciones de la ley, con esta modificación se ve reducido en materia impositiva, insisto, a 3 años, bueno, el organismo va a tener que actuar con esos 3 años. Y si durante 3 años no hizo nada, objetivamente, de acuerdo a parámetros objetivos y de acuerdo a las facultades que tiene, nada, no pasa nada con eso. Entonces, no pasa nada y le das seguridad jurídica al contribuyente que el organismo no va a ir a hacer una verificación. Porque justamente, porque estas son las reglas de juego, y esto es lo que da seguridad jurídica, y esto es una relación transparente entre la administración y los contribuyentes. Distinto es el caso si hay algo en trámite, que el organismo, cuando ya hay una actuación en trámite, deje prescribir. No digo que no suceda, porque ha sucedido a lo largo del tiempo, pero va a ser muy difícil, ¿eh? Muy difícil que pase. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. De esta manera concluimos el encuentro de hoy. Les agradecemos profundamente a los expositores, los doctores Varela, Paturlane y Penas Rubio, por sus excelentes disertaciones y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Les recuerdo que la semana que viene seguramente les vaya a estar llegando el certificado de asistencia y también que tanto esta jornada como encuentros que se llevaron a cabo previamente los pueden encontrar en el canal de YouTube del Instituto y también los invito a pasar por el Instagram de ITEPSUR, donde van a poder encontrar información sobre futuros encuentros y sobre el octavo concurso internacional de investigaciones en Derecho Penal Económico, del que pueden participar, como les comentó al principio Julia. Fue un placer enorme poder moderar esta jornada. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas Muchas noches, gracias muchas a todos, gracias. excelente. Muchas Gracias. gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches.